Ángela Neira, nacida en Bogotá, Colombia, llegó a Estados Unidos hace 12 años, de los cuales 11 ha sido trabajando con pequeños comercios. Actualmente, Ángela es la directora del programa de microcrédito y asistencia técnica de Life Asset. Por los últimos 5 años ha servido a empresarios de Maryland, Virginia y Washington, D.C. Con su sólida experiencia en emprendimiento, ella brinda asistencia técnica y análisis de microcrédito para pequeñas empresas y sus propietarios. A lo largo de su carrera, Ángela ha asesorado a más de 3.000 pequeñas empresas del área metropolitana de Washington y ha ayudado a crear alrededor de 800 negocios. Inicia su carrera como gerente de portafolio y de préstamos en la organización Latino Economic Development Center, LEDC, donde tuvo la oportunidad de asesorar a propietarios de pequeñas empresas sobre el proceso de inicio de operaciones y administración de sus negocios. Ha ocupado muchos puestos en la academia, incluido su papel como gerente de operaciones en la Universidad Ana G. Méndez. Con una maestría en gestión de proyectos de la American Intercontinental University y una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Externado de Colombia, trabaja como instructora para el programa de pequeñas empresas en Carlos Rosario Carter School, donde más de 250 empresarios se han graduado en los últimos 3 años. Ángela hace parte de la organización Por Colombia, donde se ha venido desempeñando como vicepresidenta de Outreach para el capítulo profesional de Washington, D.C. desde hace 3 años, logrando realizar eventos de conexiones entre colombianos del área, logrando crear un apoyo mutuo entre muchos de ellos. Por último, ella lidera y con ejemplo, por esta razón es que también es fundadora de DAPA, Multiservice Advisors, un negocio familiar que ofrece asesoría contable y de taxes individuales y empresariales del área. Así que, si quieres aprender sobre cómo hacer empresa y cómo tener éxito en tu emprendimiento, quédate con nosotros porque tal vez este podcast sea para ti. Quédate con nosotros que comenzamos. Bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Hola Freddy, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo hoy acá. Muy bien. Ángela, antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que se te ocurrió la idea de servirle a empresarios y emprendedores? Bueno, y ahí te voy a contar que eso fue algo realmente que no fue planeado, es algo Ujú. totalmente que la vida te da vueltas y ahí fue que resulté trabajando con la comunidad. Yo venía, cuando migré a Estados Unidos, toda la experiencia que yo tenía la venía trabajando en corporación como tal, en bancos, en entidades financieras, pero nunca había tenido la posibilidad de trabajar con comunidad directamente en ese ámbito de servir a la comunidad. Y fue cuando llegué aquí que, como todos cuando llegamos y cuando migramos, Ujú. tenemos que volver a empezar. Y cuando hablo de volver a empezar, es de volver a empezar desde tu vida como persona y Ujú. obviamente tu carrera profesional. Obviamente comienzas nuevamente a aprender el idioma, a volver a encontrar como otra vez cómo ubicarte. Y fue ahí Claro. donde empecé trabajando en un banco pequeñito como cajera, después de venir de trabajar en una corporación muy grande, empecé como cajera. Y ahí me di cuenta de una de las falencias que tenía la comunidad latina en el área, y es que en los bancos no había personas que les hablara español y la gente no entendía qué era lo que les pasaba en sus cuentas. Se sobregiraban y resulta que ellos llegaban cansados, la mayoría de gente de construcción llegaba el viernes a cambiar su cheque, Claro. cansados, que ya no podían más del cansancio y eso, y cuando se daban cuenta es que un cheque de $600 se convertía en un cheque de $400 por todos los sobregiros que tenían. Ahí me Ujú. di cuenta que definitivamente el tema es que no había alguien que les explicara cómo es el proceso y cómo funciona el sistema financiero, y me di cuenta que eso era algo que yo quería comenzar a hacer. Y ahí Claro. comencé a identificar estas oportunidades de ver cómo yo podía comenzar a pasar la información a nuestra comunidad. Y así fue que empecé, así fue que comencé a ubicarme en diferentes organizaciones que trabajan con la comunidad latina en Washington, D.C. Wow, qué interesante. Más adelante vamos a hablar más a detalle de eso. Por ahora, quiero que me cuentes un poquito esa historia profesional. Me llama mucho la atención que tú quisiste ser abogada y pasaste por economía y te decidiste al final por administración de empresas. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que uno al principio, mi papá es abogado, también del Ujú. externado, y como que uno comienza como a mirar y a replicar también como lo que los papás han hecho, y como que uno quiere, bueno, yo también voy a seguir por ese camino.
pero definitivamente no, eso no era lo que yo quería seguir. Estudié unos semestres de Derecho, después estudié Economía, que tampoco era lo que quería. Y cuando tú ya te das cuenta es que no, ahora sí tengo que mirar qué voy a hacer, y ahí fue cuando me identifiqué y dije definitivamente yo quiero comenzar a mirar un tema de administración de empresas, enfocado más en saber qué puedo llegar a hacer a futuro yo directamente. Obviamente hay que entender un tema de bases, de poder aprender un poco más el tema gerencial, pero siempre había tenido en la mente que yo quería poder llegar a ser en algún momento de mi vida la dueña y jefa mía propia. Entonces, digamos que desde ahí salió como toda esta iniciativa. Para que sepas y para la gente que nos está escuchando, yo empecé estudiando, como decimos en Bogotá, en el día, en el diurno. En la diurna. En la diurna, pero después se me dio la oportunidad de entrar a trabajar y empecé a estudiar de noche, y yo misma comencé también a pagarme la universidad. Fue un cambio bien interesante de trabajar en el sector financiero en el día y correr a la universidad en la noche, pero ahí es cuando tú comienzas a valorar un poquito más el esfuerzo y el resultado que se va dando, porque obviamente cuando tú tienes que sacar de tu bolsillo para pagar la universidad, de alguna manera tú te comprometes más, ¿no? Y te das cuenta que entre más rápido lo hagas y entre más eficiente y productivo seas, pues lo vas a lograr, ¿no? ¿Cómo llegas a Estados Unidos? ¿Qué te motivó a migrar? Bueno, en mi caso es un caso totalmente diferente, y digamos que he sido muy afortunada. Toda mi familia por parte de mi mamá ha vivido acá en Maryland, que Maryland es un estado que queda cerquita a Washington, D.C. Digamos que ellos ya migraron hace 35, 40 años, y yo era la última que quedaba en Colombia. Ya todos los demás habían venido. Por cuestiones de alguna manera sentimentales o algo, yo me había quedado en Colombia y como que estaba como reacia a venirme, hasta cuando ya mi mamá me dijo, bueno, este es el momento, lo hace o ya no podemos hacer nada más, porque tú sabes que las visas llega un momento hasta la mayoría de edad que tú llegas, que si no lo haces en ese momento ya después no puedes seguir. Entonces, de alguna manera, como que ya listo, tomé la decisión y me voy, y bueno, de alguna manera yo llegué diferente al resto, que ya tenía un grupo de apoyo y una familia que me estaba recibiendo, y estaba lista como para poder ser guiada en todo el proceso de emigrar, ¿no? Hay algo que quiero preguntarte, ya hablando en este proceso de cómo te vuelves la Ángela que eres hoy. Y es que pues venimos de que en Latinoamérica tenemos, los procesos son más subjetivos, ¿no? Uno puede montar una tiendita en tu casa y ya, no pasa nada. Pones un aparador con o sin permiso y comienzas a vender. Pero en Estados Unidos es otra cosa. Es decir, es adaptarse a un proceso, hay reglas, hay formas, y si no las cumples hay sanciones y es un poco más estricta la cosa. ¿Cómo fue para ti ese proceso de adaptarte a un sistema que ya no es tan flexible, que ya es más normado? Y eso que tú estás diciendo es muy cierto, y creo que ese es el gran problema que todavía existe en nuestra comunidad, y es que no Ujú. entendemos que tenemos que aprender a cambiar esa mentalidad que tenemos nosotros en nuestros países, de que todo lo hacemos de manera informal, de que siempre hay alguna manera, como decimos, de buscarle el caminito, pero Ujú. resulta que aquí, entre más clarito y entre más pegados a la norma estemos, vamos a tener más éxito. Y eso es lo que siempre al principio puede costar, pero eso es una de las partes más importantes, y ojalá para todas las personas empresarias o los que están hasta ahora emprendiendo, es que aprendan a escuchar. Y aprender a escuchar significa escuche del que ya pasó por el camino, acérquese a las organizaciones o a los recursos que hay ya establecidos para que usted pueda escuchar y pasar por esa experiencia, que seguramente cuando uno ya escucha de los demás, de las personas que han pasado por ahí, uno dice, ah, esta persona cometió esto, entonces yo no lo voy a hacer. Y ahí te voy a decir, eso es un cambio que tenemos que hacer todos, que no es fácil acostumbrarnos, y puntualmente lo hablo como colombiana, para los Ujú. colombianos es terriblemente difícil, porque nosotros de alguna manera tenemos un tipo de, no sé si decirlo, como de soberbia, que a veces llegamos a ser un Ujú. poquito como muy arrogantes, y es que Sí. no sabemos escuchar, no nos gustan que nos digan qué hacer. Y estoy hablando en términos generales, los colombianos como cultura tenemos ese problema. A veces cuando hablamos con otros países, y hablo de gente centroamericana que es Ujú. un poco más sencilla,
ellos se dejan guiar, ellos se dejan, escuchan, y por el contrario, cada vez te llaman para que tú digas, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no me aconseja? Y tú te estás riendo, Freddy, porque sabes de lo que estoy hablando. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, tú le dices a un colombiano, haga esto y es, pero porque usted me va a mandar, pero porque usted tal cosa. Entonces, es ¿Usted qué cambiar sabe? ese chip. ¿Usted qué sabe? ¿Por qué Exactamente. pasó para decirme qué hacer? Exactamente. Entonces, lo que te digo, yo creo que es un tema más de que cuando lleguemos a este país nos Claro. demos cuenta que ya no existe el caminito que tenemos que hacer, sino que aquí hay una línea recta. Y entre más recto vayamos y entre más claros lo hagamos, nos vamos a dar cuenta que los resultados se van a dar. Este país tiene esa bendición, que cuando Ah, tú te vas a la regla y de alguna manera la cumplas, poco a poco van germinando las cosas y te van dando. no, y que muchas veces por ejemplo, nosotros en la compañía exportamos mucho a Estados Unidos y no hay nada mejor que hacer negocios con Estados Unidos. Muy, Así es. mira, así es, o sea, bueno, al menos desde mi experiencia no existe tanto ese concepto de, mire, y como para con ganas de vender, ¿cuánto es? O algo así, sino es, ya, es clarísimo, mientras cumpla las reglas, mientras cumpla la calidad, todo va a ir Así es. bien. Así Así es. que eso me parece muy cierto lo que tú dices, muy, muy cierto. Algo que te quiero preguntar es, ¿qué tanto te ayudó haber trabajado en el sector financiero para adaptarte a estos procesos? Mira, yo creo que muchísimo, o sea, definitivamente el poder de alguna manera estar relacionada en tema de finanzas, de presupuesto, de saber qué es una cuenta bancaria, de qué es un giro. De alguna manera, obviamente en cada uno de los países tenemos, lo tenemos diferentes nombres para transacciones o operamos de Ujú, alguna manera diferente, pero todo está relacionado en algún momento. Entonces, de alguna ujú, manera, esa experiencia de poder, y yo normalmente siempre he trabajado con tema de servicio al cliente, con tema de gestión de operaciones, entonces eso me ayudó muchísimo de llegar y de alguna manera darme cuenta que nos tenemos que ser gente, que tenemos que ser personas que nos guste hablar con la gente, que nos guste claro, preguntar, que nos guste de alguna manera la sonrisa, el poder, independiente que yo no hable inglés bien y que tenga un acento fuerte, el que tú sonrías y el que tú saludes a una persona, inmediatamente le quitas como toda la fortaleza que tenga y ya baja el nivel. Entonces, totalmente, la experiencia que traigo de poder haber estado en corporaciones donde de alguna manera son más rígidas, ujú, y poder llegar al sector, como decimos en Estados Unidos, de non-profit, de organizaciones ujú, sin ánimo de lucro, es cuando tú te das cuenta definitivamente de todos los recursos que este país tiene y de los recursos que deberíamos tener en nuestros países, que desafortunadamente por toda la situación política que claro, existe, seguramente no se han podido dar de la mejor manera. Pero aquí en Estados Unidos es una realidad, existen millones de organizaciones sin ánimo de lucro y ujú, puntualmente aquí en Washington, D.C., es un área donde contamos con más de 200, 300 organizaciones sin ánimo de lucro que están listas para servir a la comunidad en todas las áreas que necesiten. Entonces, el poder estar involucrada y traer toda esa experiencia a estas ujú. organizaciones ha sido bien interesante ver cómo tú puedes pasar de lo corporativo a trabajar con la comunidad. Cuéntame un poquito esa partecita de tu historia en la que te das cuenta que la gente no sabe cómo manejar sus cuentas y que se daban la sorpresa porque eso pasa mucho, no tenemos una cultura financiera tan buena y de comenzar tú a trabajar en el tema del capital semilla. Cuéntame cómo haces ese salto. Bueno, mira, y ahí viene algo bien interesante. Yo empecé trabajando con una organización que me dio la oportunidad y en esta organización, el Latino Economic Development Center, es donde realmente ellos me enseñaron y yo empecé como a aprender todo lo que tiene que ver con el tema de microcrédito y de microfinanzas Ujú, y de asistencia técnica para empresarios. Ahí es donde comenzamos a identificar que nuestros países, y estoy hablando Colombia, pero yo trabajo con muchísimos países de aquí y de personas inmigrantes y nunca nos han hablado realmente de la importancia de conservar nuestro puntaje de crédito, de ya, cuidar cómo nosotros cuidamos nuestras finanzas, de cómo nos reportan a nosotros, a las agencias. Aquí en Estados Unidos hablamos del buró de crédito, en cada uno de los países pues tendrán su propia agencia, pero de lo ujú, importante que es que paguemos las cuentas a tiempo, que si claro, no nos endeudemos por endeudarnos, sino que nos endeudemos de manera inteligente, de que ujú, comencemos a trabajar en un presupuesto,
de que comencemos a mirar, listo, en este momento no puedo abrir el negocio que quiero, pero voy a ahorrar y en 6 meses mi plan es que ya voy a estar listo para poder abrir el negocio y comenzar a tocar la puerta para comenzar a tener esta oportunidad de abrir el negocio. Entonces, yo creo que el poder entrar en estas organizaciones, cuando yo empecé y comencé a darme cuenta que la gente desconoce. Y cuando yo hablo de eso es que tengo muchísima gente que llega y puntualmente llegan de Centroamérica y cuentas bancarias porque quieren tener el dinero debajo del colchón, porque Sí. todavía tienen el mito de que los bancos me roban, es que es mejor tenerla debajo del colchón. Entonces, y todavía me llega gente, y eso ha sido una pelea, y lo hablo desde mi familia, es que yo no me endeudo porque usted solamente gaste lo que tiene, usted no puede endeudarse porque usted, y resulta que eso no es cierto. Aquí en Estados Unidos, tenemos que aprender a endeudarnos, tenemos que aprender a aparecer en las bases de datos porque es la única Claro. manera de que comencemos a aparecer y a crear un historial. Y ese mensaje se lo doy, Freddy, para todas las personas sin importar el estatus migratorio que tengan. Usted, independiente que no tenga un seguro social, sino que solamente tenga un IT number, que es un número que se crea o que se solicita para personas que reporten y paguen sus impuestos. Desde ahí usted puede comenzar a crear historia crediticia en este país. Ok. Eso es la importancia que usted tiene que tenerlo y eso se lo digo a toda la gente, por favor, no dejen pasar 2 o 3 años para solicitar ese número porque significa que esos 2 o 3 años usted ha perdido ese historial. Vaya y abra una tarjetica de crédito asegurada o saque el teléfono a su nombre para que poco a poco usted comience a aparecer en las bases de datos que hay acá. Porque aquí en este país sí te miden la antigüedad, te van midiendo exactamente cómo ha sido tu comportamiento financiero y eso te va a comenzar a abrir las oportunidades infinitamente. Y obviamente tú, Freddy, también lo debes saber, que obviamente las tasas de interés que manejamos aquí en este país son muy diferentes a las que tenemos en los países de nosotros. Definitivamente. Y realmente eso es algo que siempre le digo a los empresarios. Usted necesariamente no es que tenga que abrir o sea, usted estando en otro país puede abrir una cuenta bancaria acá, puede tener una tarjeta de crédito y le sigo asegurando que el dinero que va a tener usted que lo está ayudando a financiar es dinero mucho más económico de lo que podemos encontrar en los países de nosotros. Entonces, Claro. esas son cosas que si nos hubieran dicho eso desde el principio y como que nosotros desde nuestros países vengamos totalmente convencidos de por qué tenemos que cuidar nuestro crédito, comenzar esta historia, y eso se lo tenemos que pasar a todos nuestros hijos, a toda la gente que viene detrás, Claro. porque esa cultura la tienen que comenzar a cambiar ellos para que ellos rompamos esos círculos de pobreza que se dan acá. Hay algo que te quiero preguntar y es que uno de los retos principales que usualmente tenemos, pues es que la mayoría de la gente no tenemos como una educación financiera, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, ese ejemplo que tú pones de que yo guardo la plata bajo el colchón es porque la gente no es consciente del interés compuesto, no es consciente de que puede invertir y tener su dinero y que si lo guardas no te va a valer lo mismo que lo que te valga después. Y hay muchas cosas así. Y eso, digamos que yo lo he visto porque también lo he vivido por experiencia. Y es que muchas veces uno no se prepara en su emprendimiento para recibir fondos. Uno sabe que que necesita capital, pero cuando le dice, vaya, aquí está, bueno, ¿y ahora qué hago? Y Así es. en el peor de los casos, o se te vuelve plata de bolsillo, o también, o no administras bien los recursos y porque muchas veces la gente no es consciente. Te cuento un poquito, me ha pasado que hay gente, emprendedores en los que uno les pregunta, bueno, ¿y cuánto es tu margen? ¿Cuánto te está quedando en el balance? ¿Cuánto te queda? No, pero yo vendo. Sí, pero ¿cuánto te queda? Como porque es un préstamo y todo el préstamo tienes que sacarle un rendimiento. ¿Cómo, cómo desde tu punto de vista se debe preparar un emprendedor para poder recibir estos fondos, para poder administrar bien el dinero? Porque igual es una responsabilidad. Bueno, y ahí yo te cuento y quiero arrancar con algo y es para toda la gente que de pronto está llegando o que está pensando en abrir su compañía acá y sin importar que son empresarios que viven, que sean extranjeros, pero que quieren abrir su compañía. Lo primero que les quiero decir es, aquí existen organizaciones, yo trabajo para una de ellas, que hay muchísimas más, donde
tenemos recursos que está dando el gobierno federal o los gobiernos locales para que nosotros seamos el puente entre esas agencias de gobierno y los empresarios. Y cuando estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los famosos startups que hablamos aquí, que son los negocios que están empezando, que están hasta ahora desarrollándose y que necesitan ese pequeño capital semilla para poder empezar. Entonces, lo primero es que yo invito a toda la gente que ustedes se acerquen, busquen en Google, si están no sé, si están en Atlanta, si están en Michigan, busquen qué organización les puede hacer microcrédito, porque normalmente ese microcrédito viene de la mano de horas de asistencia técnica. Y yo hablo puntualmente desde la organización que yo laboro, que se llama Life Asset. Nosotros lo que hacemos es que nosotros recibimos fondos de gobiernos locales y del gobierno federal y nos encargamos de dar esos fondos a empresarios que necesitan ese primer capital pequeñito para poder pagar una mesa en el festival que va a haber, para poder comprar la máquina que necesitan para poder producir las pupusas, para poder comprar el molino para el maíz, para poder, porque aunque no lo crean, y mucha gente, cuando nosotros empezamos este modelo de Life Asset, la gente se imagina que en Washington, D.C., nadie necesita $2,000, porque la gente asume que aquí la gente se sienta en el baño y posiblemente los dólares salen. La realidad no es esa. La realidad es que aquí la mayoría va en el día a día y no tiene el ahorro para poder empezar. ¿Y qué está pasando ahorita? Que estamos teniendo una migración de gente muy preparada, que la mayoría son personas profesionales que en sus países han desarrollado y son realmente personas con habilidades muy, muy fuertes y muy buenas, que saben hacer pelo, que saben hacer uñas, que posiblemente son profesionales que hacen consultorías, pero aquí necesitan tomar una certificación, necesitan tomar un curso, necesitan comprar equipos y no saben a dónde ir. Ahí es donde debemos llegar a estas organizaciones, que los intereses son intereses súper económicos, porque es dinero que el gobierno está dando para que organizaciones como nosotros la repartan a la comunidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando una persona llega a Life Asset y quiere aplicar con nosotros? Lo primero que hacemos es que tenemos una reunión con esa persona para saber si esa persona realmente va a empezar un negocio porque es empresario o porque lo quiere hacer simplemente como un hobby, ¿no? Porque eso es algo que la gente a veces no sabe diferenciar. Es que a mí me gusta tejer, pero usted sí se ve tejiendo el resto de su vida, usted sí se ve haciendo cosas para vender en una alta cantidad, porque una cosa es que a mí me guste y otra cosa es que yo me quiero dedicar a esto porque yo sé que me va a ir muy bien. Entonces, esas son cosas que hacemos en esa primera entrevista y sobre todo lo primero que tenemos que llegar a hacer es vamos a hablar de un presupuesto, vamos a hablar de ese presupuesto inicial porque obviamente cada uno en nuestras vidas tenemos etapas diferentes, posiblemente si yo hasta ahora estoy llegando, si estoy en un proceso de divorcio, si todavía no estoy ubicada en una casa, posiblemente no es el momento para empezar. Yo tendría que comenzar a prepararme y decir, yo tengo que estar lista en 6 meses. Entonces, digamos que eso es lo que hacemos desde el principio, tratar de ubicar a la gente y decirle, mire, esto es lo que hay, venga, se prepara, venga, tome horas de entrenamiento para que conozca los recursos, sepa exactamente a qué agencia usted puede ir y pedir ayuda. Este es el proceso para que usted registre su negocio paso a paso y que usted lo pueda hacer de manera organizada. Para que usted el día de mañana se le abran las puertas y pueda cada vez entrar a diferentes oportunidades más grandes, ¿no? Porque aquí entre tú más registrado, tengas registrado el negocio, abras tu cuenta bancaria, pagues tus impuestos y tengas todo bien clarito, cuando menos te des cuenta es que ya te están abriendo oportunidad y te están diciendo, señor empresario, aquí hay una línea de crédito que le estamos ofreciendo por $30,000 al 1.8%. Entonces, es dinero que definitivamente la gente se va dando cuenta que se le van abriendo las oportunidades. Y dinero bastante económico, el 1.8 es... Así es. Creo que ni la mejor oferta en Centroamérica recibes algo así. Y te voy a decir algo, y eso es algo, y sé que la gente que nos está escuchando, que posiblemente durante toda esta pandemia del COVID, desafortunadamente por eso fue que la mayoría de los empresarios latinos no pudieron accesar a todos los recursos que habían, porque dieron dinero realmente súper, inclusive el Small Business Administration, que es la agencia que maneja
todo el dinero para los pequeños empresarios. Dieron creo que más de 20 millones de dólares que dieron a los empresarios, pero obviamente eran compañías que hubieran pagado sus impuestos, que estuvieran registradas, claro, que tengan todas las cosas al día. La mayoría de nosotros no lo tiene. La mayoría de nosotros es que yo no voy a reportar eso, yo todo lo quiero seguir haciendo en cash. Y resulta que eso no lo podemos hacer así, porque un negocio que no produzca durante 2 o 3 años es un negocio que yo sé, y eso me pasa con mucha gente, que yo sé, claro, que ellos hacen dinero, pero no reportan en sus impuestos eso, porque se quedaron en su mentalidad de que no van a pagar impuestos. Cuando van a buscar esos recursos, le van a decir, pero es que su negocio lleva 4 años en pérdida. ¿Cómo le voy a dar dinero a usted si usted en sus números no está mostrando nada? No se ve rentable. Así es, así es. Según tu criterio, Ángela, ¿cuándo uno está preparado para emprender? Mira, yo lo primero y la primera situación que todas las personas y todos los seres humanos debemos tener claro es que mentalmente y físicamente yo me sienta en paz. Y cuando yo me refiero en paz es si tú estás pasando por una enfermedad, por una situación difícil en tu familia, en un proceso de migración, que todavía estás con ese dolor de llorar cada 2 semanas porque es que no veo a mis amigos en Colombia que vamos de la parrandita cada 8 días y todavía extraño la cervecita y el aguardiente, en fin, ese tipo de cosas. Espérate a que esos procesos se curen y se sanen, porque emprender o empezar un negocio es como tener un bebé. Si tú no lo haces desde el principio con cariño y con amor, lo que va a pasar es que te vas a frustrar. Y eso te va a ayudar a que eso no genere y no despegue. Entonces, la situación más ideal para cualquier ser humano que quiera emprender es cuando usted se sienta que está lo suficientemente tranquilo y en paz, las ideas comienzan a salir. Y de ahí en adelante todo va a fluir de una manera, créanme que va a fluir de una manera súper lógica y súper orgánica. Entonces las ideas van a salir porque yo ya financieramente pueda que no esté con un montón de dinero, pero ya estoy tranquilo, ya tengo con qué cubrir los biles, por lo menos con qué cubrir lo básico. Y de ahí en adelante ya voy a poder generar dinero adicional. Y eso es algo que siempre le digo a la gente y se lo digo a todas las personas en mis clases. Usted no vaya a empezar un negocio sin tener con qué cubrir lo básico, porque si usted está pensando que con las empanadas va a pagar la renta, grave. ¿Qué pasa si usted no vende las empanadas? No tiene con qué pagar la renta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, voy a tener un trabajito, posiblemente no es el trabajo que a mí me guste, el ideal, pero ese trabajo me va a permitir pagar la renta, traer comida, y lo que voy a hacer con mi negocio es que mi negocio lo voy a hacer a un ladito, mientras yo voy construyendo ese portafolio de clientes, mientras mi marca va creciendo, mientras me van conociendo, y ya seguramente en 6 meses o 8 meses ya estoy listo, porque ya me puedo salir de mi trabajo y dedicarme a mi negocio. Eso es el proceso ideal y siempre se lo digo a las personas. No vayan a dejar ese trabajo porque ahí es cuando se comienzan a generar los problemas entre las parejas, entre los familiares, porque obviamente, y hablo puntualmente de Estados Unidos, es donde aquí el día a día, si tú no pagas la renta, ya empezamos mal, porque aquí no te van a perdonar nada y aquí ustedes saben que uno no se puede atrasar con ninguno de los biles. Entonces, eso es algo que siempre les digo, vamos a hacerlo poco a poco, pero lo vamos a hacer de manera organizada. Quiero preguntarte algo sobre cultura financiera, porque digamos que es lo que más nos cuesta, ¿no? O sea, es decir, yo veía unas estadísticas de que al menos en Colombia, casi que más del 70% de los emprendimientos terminan volviéndose plata de bolsillo y la gente fracasa mucho por eso, porque de las utilidades del día agarran el dinero y para los zapatos de moda, para el celular bonito y ya. Y entonces ya no funciona. Pero en un país como Estados Unidos, donde como tú dices, si no se paga al día las cosas, si no estás bien, eso no va a prosperar, no crece y peor aún puedes perder más de lo que estabas pensando al principio. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso o qué áreas de oportunidad has notado para curar esa falta de cultura financiera? Mira, yo creo que ahí lo más importante es que la persona que cuando llegue a buscar esos recursos o ya esté listo para emprender, se siente a conciencia y lo más importante es hacer su presupuesto real. Es decir, si yo quiero empezar este negocio de limpieza, ¿cuánto dinero tengo que traer a la mesa? ¿Cuántos baldes tengo que comprar? ¿Cuánto me vale hacer los flyers? ¿Cuánto me vale hacer las camiseticas? Ok, listo, son $3,000. ¿Cuánto tengo en el banco?
cero bolitas, cero nada, ok, no tengo nada. Entonces eso significa que voy a tener que ahorrar un poquito y voy a tener que buscar financiamiento. Entonces, en el caso de Estados Unidos o en el caso de aquí de Washington, D.C., fantástico, puedes ir a alguna de las organizaciones, Life Asset te está esperando con los brazos abiertos y vamos a hacer ese financiamiento para que tú puedas empezar con lo básico. Entonces, ya teniendo esto, yo ya puedo decir, listo, y siempre les digo a las personas que llegan con nosotros, vamos a hacer un plan de negocios sencillo. Y cuando yo hablo de un plan de negocios sencillo, estoy hablando, vamos a poner y vamos a tener clarísimo qué va a pasar en el año 1, qué va a pasar en el año 2 y qué va a pasar en el año 3. Un plan de negocios no se trata de poner toda la carreta que yo pongo misión, visión, objetivos y son 35 hojas porque eso es solamente copy-paste. Yo lo que necesito saber es cuántas empanadas de pollo necesito vender en el festival para cubrir esto y cuánto es mi ganancia. ¿Será que me sirve mejor hacer la de pollo o la de carne? Claro. O la combinada. Entonces, listo, ya sé que necesito vender tantas empanadas y necesito participar en tantos eventos. El siguiente año, yo ya sé que no voy a hacer 15 eventos, sino que voy a hacer 30 eventos y ya no van a ser solo empanadas, ya voy a hacer algo adicional que me va a traer algo porque el margen va a ser mucho más alto. Entonces, en esas proyecciones financieras, y esas proyecciones financieras las tenemos que hacer sin importar qué tan pequeñito sea el negocio. Claro. Y cuando yo les digo eso es porque muchas señoras llegan a mi oficina y ellas no creen que ya tienen un negocio. Y me dicen, no, es que yo ya tengo 12 clientes a que les voy a limpiar la casa. Le digo, ¿usted tiene 12 clientes? Por Dios, es un portafolio de 12 clientes. Claro, tiene ya una rutina, unos ingresos. Exactamente. Dígame cuánto se gasta en llegar aquí en gasolina. Ni idea, no tengo ni idea. O sea, cuando tú no sabes cuánto te gastas en gasolina, ahí ya empezamos mal, porque necesitamos saber cuánto me vale esto, cuánto me vale cuánto tengo que comprar los supplies, cada cuánto necesito cambiar uniformes. Esa es la información que realmente necesitamos poner en una hojita de plan de negocios que se puede hacer en 2 hojitas bien sencillas. Pero yo lo más importante es que tengo que tener claro el año 1 cuánto voy a hacer, el año 2 cuánto voy a hacer y en el año 3 cuánto voy a hacer. Porque ahí yo ya tengo un plan de trabajo. Ahí yo ya tengo una carretera por donde seguir. Mientras tanto, sigo trabajando y siempre me dicen, pero yo no veo el dinero. ¿Dónde está la plata? Porque no la veo. Muéstreme su plan de negocios. Déjeme ver el mapa para donde usted va. Y la mayoría no lo tiene. Hay una frase que escuché de un médico que me decía, es que la gente no va al médico por el miedo al diagnóstico. Es decir, que si yo no voy, entonces no voy a estar enfermo porque pues nadie me va a decir. ¿Cómo? Porque también nos pasa eso con el tema financiero y con la contabilidad y con saber cómo está mi negocio. ¿Cómo le perdemos el miedo a los números? Lo primero que todo es, y vuelvo y te digo, es que uno tiene que, como siempre le digo a la gente, tome el toro por los cachos. Si usted sabe que tiene problemas en su crédito y le debe a Verizon, a AT&T, al de las ollas, al de la planta de agua, pague las deudas. No, aquí no va a pasar y no, como de pronto pasó en Colombia en algún momento que se incendian los archivos y ya se borran aquí no pasa eso. Y siempre se lo digo a la gente, aquí no pasa eso. Y no se va a borrar porque es que, a ver qué pasa. No, aquí no pasa eso. Entonces, lo primero es agarre el toro por los cachos. Si usted sabe que tiene alguna situación ahí que no está muy clara, miremos cómo la podemos resolver. Voy a pagarte a $50, de a $20, de a $30. Si yo ya sé que es que no me gusta ir al banco y que yo no me tomo el trabajo porque eso es lo que pasa con mucha gente, que ni siquiera se toma el trabajo de abrir los statements del banco, de abrir lo que le manda el banco para saber cuánto le cobraron por transacción, si se sobregiró o no se sobregiró, si le están cobrando una mensualidad. Entonces siempre le digo a la gente, ¿usted ya se dio cuenta que usted está pagando $20 mensuales solamente por tener una cuenta de cheques? Ese banco no le sirve a usted, vaya uno donde no le vayan a cobrar, pero ni siquiera abren los sobres, es que ni siquiera lo abren. Entonces lo primero es yo concientizarme de que yo tengo que comenzar, si yo no tengo ese control para mí o para mi familia, yo no puedo, si yo en mi casa no sé cómo controlar eso, nunca lo voy a poder hacer para un negocio. Hay algo aquí que hablas muy bien y es que a veces también sacamos préstamos o deudas sin ser muy conscientes de la utilidad. Te pongo un caso, por ejemplo, aquí en El Salvador existe un formato que se llama factoraje, que vendes las facturas, pero las vendes, depende, entre el 15 y el 18, o a veces el 12, ¿sí?
y casi que en el tiempo terminas trabajando para el cura. Es Oh, wow. decir, y es como un sistema que la gente dice, pues es más rápido, es mejor que el banco, solo necesitas llevar una orden de compra, pero cuando tú ves en el año o ves ya los resultados, casi que terminas trabajando para una empresa de factoraje. Hay unas que son buenas, sí, pero ¿cómo nosotros aprendemos a medir eso? Es decir, ¿cómo puedes saber? Porque pues mucha gente, te lo pongo, mucha gente emprende porque sabes hacer pasteles, sabes hacer, y a veces no tienes como al lado a alguien que te lleve por ese camino, pues porque yo soy pastelero, soy diseñador, pero no pasé la parte de contabilidad o no pasé la parte de finanzas. Tú le das soporte a esas personas para que vean esa realidad y vean cómo optimizar mejor sus créditos. Mira, y aquí te voy a hablar ya desde mi sombrero de empresaria. Y como Ujú, tú lo mencionaste en la introducción que existe, yo lidero con ejemplo. O sea, yo no estoy hablando de que hablo con que tan ujú, bonito hablar la carreta y todo eso, no. Yo soy empresaria como todas las personas que nos están escuchando. Tuve el mismo problema de tener que salir a golpear, de conseguir clientes, de que tenemos que pagar la renta, de que claro, tenemos que comprar exactamente igual. Y el negocio que yo decidí abrir y que lo abrí con mi familia, con mi cuñada, mi hermano y mi esposo, es vamos a hacer impuestos y contabilidad para negocios precisamente porque nos dimos cuenta de la gran falencia que hay. Muchas personas, y aquí en Estados Unidos hay un gran problema con eso, es la mayoría de personas que preparan impuestos o contadores tienen tanto trabajo que no tienen tiempo para reunirse con la gente a explicarle qué es lo que está pasando. ujú, Entonces, cuando tú estás empezando y estás pequeñito, de alguna manera te tienen que tomar de la mano si lo quieres hacer de manera correcta. Entonces, lo primero que nosotros nos dimos cuenta es, vamos a comenzar a hacer información educativa para la gente que aprendan contabilidad básica. Hay mucha gente que sí, no sabe contabilidad básica, que sí, no claro, sabe ni siquiera qué es una reconciliación. Y cuando yo comienzo a decirle a la gente es que yo necesito que la cuenta personal suya sea diferente a la cuenta del negocio, porque es que en la cuenta del negocio, si usted tiene un negocio de construcción, usted no me puede poner Victoria's Secret, porque es que yo cómo voy a poner la deducción de Victoria's Secret, cómo yo reporto eso al IRS, a ver cómo lo hago. ujú, Entonces, cuando la gente no es consciente de eso, y hay sí, que decírselo al principio, ¿y tú cómo lo claro, haces? Lo haces tomando los bank statements y mirando los estados de cuenta de los bancos y decirle, usted sí se da cuenta plata, se da cuenta cuántos gastos de comida, cuánto dinero en comida se gasta al día por ir al 7-Eleven y tomarse lo que usted compra. Yo tengo gente que se gasta por lo menos $120 al día en solo comida en restaurantes. ujú, Entonces, cuando tú les muestras esos números y te sientas con la persona, le dices, si ve todo lo que podríamos comenzar a ahorrar, no hay necesidad de gastarse $120, gástese 20 o 30. No hay claro, necesidad de que vaya a Victoria, así que no hay necesidad de eso. Y vamos a comenzar a independizar los gastos y los ingresos como deben ser. Al negocio tiene que entrar lo que es el negocio y los gastos tienen que ser del negocio. Usted como dueño de su negocio se hace un pago de su salario y ese salario es el que usted va a utilizar para sus gastos personales. Y ahí es cuando comenzamos a tener ese control, cuando tú concientizas a la persona, pero mostrándole con números. sí, No es claro, diciéndole que es que yo, porque eso pasa con la mayoría y eso también pasa mucho en Colombia. El contador a duras penas le dice, deje los papeles ahí que yo se lo hago. ajá, sí, No, no es venga, yo se lo hago, venga, yo le muestro qué es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, tú te tienes que sentar y eso, digamos que lo hacemos nosotros con nuestros clientes, es definitivamente si el negocio no está dando, venga, nos sentamos a revisar. Si ese negocio no está dando, no siga con el negocio. No claro, le dé miedo decir, no voy a seguir. Si ya logramos cambiar y nos damos cuenta que tenemos que cambiar la estrategia, cambiémosla, pero si la estrategia no funciona o lo que sea, posiblemente es que el negocio definitivamente está mal enfocado, no sé hacerlo, ese producto no se mueve. Listo, entonces es el momento de cerrar y comenzar con algo nuevo. Pero cuando tú te quedas toda la vida y te cueva la vida, pero sigues a ras, endeudado y sigues ahí, es por ese temor de decir y sentir ese frustrado de a ver qué es lo que dice la gente, ¿no? ¿Qué es lo que la gente que va a pensar de mí? No va a ¿Y a ti qué te importa qué piense la gente? Tú exacto. tienes es que pensar qué me está produciendo, lo que me está Ujú, produciendo esto con lo que yo voy a seguir. Entonces, esa realidad que te estoy diciendo, Freddy, es lo primero que tenemos que hacer. Siéntate y explícale a la gente con números y con ejemplos y mostrándole la realidad
para que ellos se den cuenta realmente de lo que está pasando. Eso es muy importante lo que acabas de decir, sobre todo porque la gente se envuelve mucho en el trabajo, totalmente lo digo por experiencia, se envuelve uno mucho en las operaciones y pierde de vista que el objetivo es generar un patrimonio, tener al final utilidades, porque si no, estás en la rueda. Y mira, este mensaje se lo doy siempre a mis empresarios, a todos les digo, es que todos vamos para viejitos, Claro. tenemos 10 años para producir. Si en 10 años no producimos, ya los brazos se nos cansan, ya no puedo estar parada 2 horas, a mí ya a la media hora ya estoy cansada. Entonces, o producimos en estos 10 años y capitalizamos, o ya perdimos el año y nos tocó seguir trabajando aquí en el 7-Eleven, en el Safeway como cajeros para mirar, porque por eso es que ustedes ven y mucha gente ve tanta gente mayor adulta trabajando viejito acá porque nunca pudieron capitalizar para su retiro. Claro. Hay algo que te quiero preguntar. Vivimos en este momento muchos cambios. Por ejemplo, en Colombia hay unos cambios interesantes en la política que hace que la gente también quiera migrar a Estados Unidos y como tú dices, se está dando estadísticamente una migración que ya no es solamente digamos, buscando un mejor futuro laboral, sino también profesional, buscando otras oportunidades para emprender. ¿Cómo podemos acercarnos a ti para poder ser parte de ese proceso? Si tú nos apoyas, nos dices cómo, existe una manera, cuéntame un poquito de ese proceso. Bueno, y ahí tengo que decirte que he sido súper afortunada de poder trabajar muy de cerca con el consulado colombiano acá, con varias organizaciones, con Bogo Week, con varias organizaciones que trabajan con emprendedores, bueno, colombianos, pero también de otros países. Y lo que yo hago es darles a ellos las charlas para contarles que no es tan difícil emprender en Estados Unidos. Lo primero es que, y eso me da risa porque toda la mayoría, y puntualmente la gente de Colombia comienza. Primero vienen con una desconfianza terrible, ¿no? Porque todo es desconfianza y es todo un misterio y una cantidad de cosas. Claro. Aquí no hay necesidad de eso. Aquí es 1, 2 y 3, listo. Entonces, lo primero es decirles, hay 2 maneras de que usted puede empezar. Ya puede hacer que usted quiera ser empresario, seguir viviendo en Colombia, pero expandir y vender sus productos acá, que lo podemos hacer. Podemos crear una empresa de personas que vivan en el extranjero y que quieran abrir su compañía acá y pueden abrir su cuenta bancaria. O si usted a través ya está decidido que quiere migrar y ya está aquí en este país, fantástico, también lo podemos hacer sin importar el estatus migratorio que tenga. Eso se los quiero dejar claro porque la gente a veces es que como yo no tengo para empezar negocio hasta este momento, ¿no? No significa que mañana puede cambiar la regulación, que el gobierno decide que va a cambiar, tenemos otro presidente, en fin, lo que sea. Pero en este momento, una persona que no tenga un estatus definido acá puede empezar su negocio, que esa es una de las bendiciones que tenemos. Entonces, lo primero es decirles, claro que sí, feliz de poder de pronto de acercarse, si quieren, y no sé si tú, Freddy, de pronto después puedes poner la información de contacto mío si quieren claro contactarme, si me quieren llamar, pero también le quiero mandar este mensaje posiblemente y te voy a contar ejemplos puntuales de gente profesional en Colombia. Hablemos de un odontólogo o de un doctor que hace cirugías estéticas. El doctor de cirugías estéticas y el odontólogo la tienen clarísima de que ellos no se van a venir a Estados Unidos a empezar, porque obviamente significa que tienen que estudiar 10 o 12 años, estudiar inglés para poder ellos ejercer su profesión como acá. Pero este odontólogo maravilloso que se dio cuenta que la gente, ya se dieron cuenta que el trabajo que hacen es tan bueno, la gente lo comenzó, y para eso, esa es la maravilla del internet y de las redes sociales, que la gente ya ve su trabajo y la gente dice, yo quiero trabajar con esa persona. Lo que él decidió hacer, y cuando me llamó y me buscó, me dijo, Ángela, ayúdame a crear la compañía, porque yo lo que quiero es que la gente me pueda pagar en una cuenta en Estados Unidos, yo ahorro mi dinero allá, y yo lo que hago es que en Estados Unidos traigo productos y hago productos de traer productos de belleza, de cosas para tratamientos y todo, y el negocio que él tiene él es de llevar productos a Colombia, y lo mismo de Colombia, él está mandando muchas cosas que no existen acá. Entonces, claro, de alguna manera es un tema de e-commerce que él puso ahí relacionado con su tema de ontología, pero su laboratorio lo tiene en Cali. Ahora bien, ya me dijo él, sabes que me ha ido tan bien que voy a crear un hotel donde todas las personas que yo tengo, clientes míos en Estados Unidos que me conocen, me pagan dinero allá, me depositan allá y yo lo recibo acá en mi hotel. Entonces vuelvo y te digo, es siempre buscar
si yo no me quiero salir de la industria que yo estoy, ¿qué Claro. más puedo hacer? ¿Qué más puedo yo que esté incluido? Porque un doctor siempre va a necesitar, un cirujano plástico siempre va a necesitar las fajas, siempre va a necesitar las cremas, siempre va a necesitar cosas que necesitan para después de que ya esté la operación. Lo mismo que los que hacen las cirugías de ojos. Los mismos, vuelvo y te digo, hay que comenzar a abrir la mente y decirnos, esto también lo puedo hacer yo a través de mi negocio. Entonces, esa es realmente es la maravilla de ser empresario, donde las posibilidades son infinitas, siempre y cuando tú las quieras hacer de manera organizada. Qué bueno. Bueno, y complementando lo que dices, y para los que han escuchado el podcast hasta acá, antes de las preguntas puntuales, los contactos y las redes sociales de Ángela van a quedar debajo del encabezado de este podcast, así que ahí puedes acceder, puedes darle un clic y ponerte en contacto con Ángela. Claro que sí. Quiero pasar a una parte del podcast en la que te quiero hacer algunas preguntas puntuales. No se trata de responder rápido, sino de responder lo que tú piensas. ¿Listo? Ok. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado es que cuando llegué aquí a Estados Unidos me dijeron, póngase a trabajar y no estudie inglés. Y perdí como 6 meses, porque es todo lo contrario. Estudie inglés y no vaya a trabajar sino hasta que sepa inglés. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo? El mejor consejo que me han dado es abra una cuenta bancaria y saque una tarjeta de crédito suya, así sea con $500, porque ya tengo crédito desde hace 15 años que llegué acá. ¿Cuál ha sido para ti el mayor reto o el mayor fracaso y cómo lo has superado? Mira, el mayor reto que yo he tenido en mi vida definitivamente fue haber migrado, fue haber salido de Colombia. En Colombia nos creamos en una burbuja del estrato, de que eras del externado, de que si, porque lo primero que te preguntan, ¿en dónde fue que estudiaste? Ajá, ¿Y en dónde sí. es que vivías? Y conoces este sitio, entonces es romper eso, quitarnos esas barreras mentales que tenemos y darnos cuenta que el mundo es más infinito de lo que nosotros creemos y hablo puntualmente porque esa es, en Bogotá realmente esa es la cultura que se vive y todavía vuelvo a Colombia y me da tristeza cuando voy a Bogotá que todavía tengo mis amigas del colegio que me dicen, ay, me trae unos tenis pero tienen que ser tal marca, ay, pero me trae tal cosa y digo, no puedo creer que todavía sigamos en esto después de tantos años, cuando no nos hemos dado cuenta. Entonces, realmente el reto de llegar acá y darme cuenta que existe gente que posiblemente venía caminando, que vienen con unos niveles súper básicos. Yo trabajo y he trabajado con mucha gente que todavía no sabe leer ni escribir. Es duro darse cuenta de esa realidad que posiblemente nosotros, y vuelvo y te digo, yo no vengo de una familia rica, pero vengo de una familia de clase normal, donde nos criamos con esas barreras mentales. Entonces, fue difícil romper eso. Y cuando tú pasas esa barrera de que ya no me importa andar con los tenis de tal marca, ni me importa ponerme y que tengo que, ya no sabes la libertad que uno puede llegar a sentir cuando se da cuenta que hay más que eso. Claro, de hecho mucha gente a veces asume que un carro de lujo es la mejor inversión, un Así carro es. del año. Así es. ¿Cómo decides cuándo un proyecto es rentable y cuándo no? Mira, yo tengo una medición, digamos que eso la hago y la hice conmigo y la hago con mis clientes, de darnos un año de trabajo. Y cuando yo te digo un año de trabajo es que tomen mis clases, sigan los consejos, porque cuando ya aprendí que yo no pierdo el tiempo con gente que no quiere escuchar. O sea, ya pasé a esa barrera de decir, porque antes me desgastaba, ¿no? Pero ¿por qué tal cosa? Y volvía y le repetía lo mismo. Ya me di cuenta que mi tiempo vale tanto que ya no me interesa. Si usted no quiere escuchar, es problema suyo. Entonces, digamos que yo en este momento ya, después de un año, es que yo puedo decir definitivamente sí o no vale. Y si ya vemos que no, vuelvo y te digo, no hay ningún problema en decirle, mire, ¿sabe qué? Vámonos por este otro lado, no le dé miedo volver a empezar, porque siempre ese es el temor de la mayoría de empresarios, sentir esa frustración y resulta que no es una frustración, es aprendí y eso ya aprendí, no funcionó por ahí, venga que seguramente por este otro lado sí me va a funcionar porque ya traigo todo ese aprendizaje que tuve inicialmente.
¿Qué es lo que la gente malinterpreta de tu trabajo? Yo tengo un gran problema y es que al principio cometí muchos errores al principio. Cuando te digo al principio fue en mis primeros 3 o 4 años, es que llevaba a la gente de la mano. Y cuando llevo a la gente de la mano, la gente se malacostumbra. La gente piensa que tú le tienes que hacer el trabajo. La gente piensa que tú eres la responsable de que lleguen los clientes o que no lleguen. Y resulta que así no funciona. Yo te guío, yo te doy el caminito, pero tú eres responsable de que eso funcione. Si tú llegas a limpiar una casa y ni siquiera te has peinado, porque así llega la mayoría, que se nota que todavía tiene la almohada pegada, tú misma te estás dando el profesionalismo que te vas a dar. No importa que tú estés limpiando. Y la mayoría de gente lo sabe. La gente de limpieza que realmente lo ve como profesión, pueden hacer cualquier cantidad de dinero. Por eso siempre les digo, váyanse con su camiseta bien organizadas, que las manos se les vean, no necesariamente con las uñas, pero sí que se vean limpias, que uno le llame la atención y que uno diga, esta persona se ve realmente profesional en el tema de limpieza. Entonces, yo pienso que ahí es donde uno tiene que digamos que yo tenía que haber mejorado eso, porque al principio como que yo misma me cargaba todas las culpas y resulta que llega un punto en que ya en este momento es esto y ya no voy a cargar con nadie más, porque con lo mío tengo suficiente. Un consejo que antes daba, que ahora no. Antes daba él, ay, sí, venga, ayude a su familia, tranquilo, tráigalo y todos. Lo primero que les digo es, una visita no puede estar más de una semana en la casa. Así de sencillo, y menos en este país. Por eso, entre más chiquita tenga la casa, uno mejor, porque esa es la excusa perfecta. Una semana y ya después de una semana ya no nos vemos tan bonitos. Entonces, lo primero que le digo ahora es, anteriormente le decía, sí, traiga a su familia, que entre todos podemos. Ya me di cuenta que no, ni siquiera conmigo mismo. Más de una semana no funciona. Hay algo que la gente no sabe de ti, que si lo supiera se sorprendería. Sí, yo creo que ¿qué podría ser? La gente a veces piensa, y digamos que yo tuve un proceso interesante y de pronto a ti te ha pasado, Freddy, durante 10 años, 12 años estaba en todas partes metida, o sea, estaba en eventos, en redes, en entrevistas, en cosas, y me cansé con la pandemia me di cuenta que no necesitaba eso, me di cuenta que mi familia vale más. Entonces, la gente me pregunta ahorita, ¿por qué ya no te vemos tanto en esto? ¿Por qué tal cosa? Y la respuesta es, ya me cansé de todo el drama y de todas las cosas que existen afuera y ahora la única que me tengo que preocupar soy yo. Entonces, sí, eso es algo que de pronto la gente se sorprende porque siempre me dicen, ¿qué pasó contigo que ya no te veo tanto? Ya no lo necesito, ya de alguna manera hay un momento en tu vida en que tú necesitas eso, pero ya ahorita no me interesa ya. Claro, súper interesante poder compartir, generar espacios, pero ya no tengo que estar en todo, porque antes era como que si no estaba en todo, no era. Vamos a viajar en el tiempo. Quiero que nos vamos a encontrar con Ángela Neira de 15 años. En este momento tú te vas a encontrar con tu yo a los 15 años. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría a mi Ángela? Primero que todo, que dejara el drama. Yo fui muy noviera y eso es importante que la gente, yo fui muy noviera y perdí mucho tiempo desgastándome en eso. Y siempre que ahorita veo a las niñas que están en esa edad, en 15, 16 años, sufriendo y llorando, le digo, si usted supiera que realmente esto no vale la pena de uno estar llorando y sufriendo por algo, la vida le va abriendo a uno sus puertas y poco a poco uno va llegando y cada cosa va llegando en su momento. Entonces me devuelvo a veces y digo, todo el tiempo que perdí llorando o todo el tiempo que perdí en algo que una persona que no valía la pena, ya eso lo cambiaría. Eso lo cambiaría porque realmente perdí mucho tiempo valioso en personas que no eran tan importantes. Ángela, ¿a qué le tienes miedo? A las alturas, pavor, te voy a decir, yo tengo un hijo de 8 años y ha sido terrible poder ir a los parques con él porque yo no me subo con él en las montañas rusas, mi esposo tampoco, pero nosotros no le queremos pasar ese temor a él. Es como que yo tengo que ponerme fuerte, pero yo sufro, no te imaginas, cada vez que tengo que estar ahí porque yo le tengo pavor. ¿Qué tan parecido es
tener un emprendimiento a una montaña rusa. Totalmente. Es exactamente igual a una montaña rusa. Obviamente, digamos que es porque está en el piso y entonces ahí no hay tanto temor, pero es eso, es todos los días uno sentirse, hay días que está uno muy cansado, hay días que uno está agradecido, hay días que uno se da ánimo, hay días cuando la gente comienza a escribir en redes sociales cosas que no son, o cosas que son, pero que como que te dan tan duro que uno dice, realmente no vale la pena dañar a alguien. Y eso es algo que también se lo quiero dejar a la gente ahorita. Mira, es humano, es normal que haya errores en una compañía, en un negocio. El producto de pronto no salió como era, el tax no quedó como tenía que haber quedado, pero no se trata de dañar la imagen de las personas y mucho menos utilizando redes sociales o dañando la imagen de una persona, porque nadie sabe lo que hay detrás de todo eso, el trabajo que hay. Entonces, es definitivamente, y te lo digo porque me llegan muchos clientes que me dicen, es que mira todo el comentario que hicieron, yo quiero cerrar el negocio por eso. Y ahí me toca comenzar el trabajo de coaching. ¿Cómo se te ocurre que vas a cerrar el negocio por eso? Vamos a trabajar en esto. Y mira, me pasa muchísimo que les digo, posiblemente salte un poquito de la cultura, de la comunidad colombiana en este momento y comienza a entrar a otra comunidad, porque la comunidad colombiana nos damos súper duro, nosotros no nos perdonamos nada, no tenemos tolerancia, nosotros es a buscar cómo le pongo el dedito al otro. Y resulta que eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar, darnos cuenta que tenemos que aprender a ser un poco más tolerantes y que en la medida que no dañemos, si yo no tengo nada bueno que decir, mejor me quedo callado, o si hay algo que mejorar, llamo a la persona y le digo, sabe que esto, lo que hizo el domingo, lo que le compré el domingo no estaba nada rico, pero no hay necesidad de poner esos mensajes dañinos, que eso para un emprendedor y para un empresario puede llegar a ser la diferencia entre que el negocio siga o que el negocio se acabe. Claro, sobre todo porque para uno tener cierto fracaso no es solo el fracaso, sino que es mi trabajo, es si yo lo que hago está bien o no. Tienes toda la razón. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo y de verdad que ya quedé emocionado para ver si podemos hacer otro podcast, porque creo que hay mucho que hablar y mucha tela que cortar en ese tema tan interesante y tan necesario ahora que es el emprendimiento. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, por tus conocimientos y sobre todo por tu paciencia para podernos responder todas las preguntas y las inquietudes que tenemos en Redbox. A ti, Freddy, a ti agradecerte por el tiempo, toda la gente que escuche esto y sobre todo les quiero pasar un mensaje ya de último. Hay personas que nacieron para ser empleadas y está bien, que quieren tener su cheque fijo y está perfecto. Pero hay un 80% de personas que nunca se han dado la oportunidad de ser empresarias y que siempre se han quedado con ese gusanito ahí adentro y lo han postergado porque es que no es el momento, porque es que no sé qué va a decir mi familia. Inténtenlo, dese la oportunidad, que después si no funcionó, por lo menos lo hizo. Acuérdense que la vida es una sola. Entonces ya saben, los recursos están acá. Freddy, gracias por generar estos espacios y siempre aquí lo que necesites, aquí estaré con ustedes. Un abracito para todos. Y a todos los que se han quedado hasta aquí para escuchar nuestro podcast o para verlo en YouTube, recuerden que las redes sociales de Ángela quedan debajo de nuestro contenido para que le hagan un clic y le hagan todas las preguntas que necesiten, que ella con mucho gusto los va a atender. Así que nos vemos en un próximo podcast y recuerda, sigue haciendo la diferencia.